Reciban un saludo muy especial de bienvenida. El Señor les bendiga. Les invito para que inclinemos el rostro y tengamos una oración. Bondadoso y amante Padre, gracias. Gracias porque hoy nos has dado un día lleno de bendiciones y de tu cuidado. Pero también nos das la alegría de poder venir a esta hora a tener un encuentro contigo. Te ruego una bendición muy especial sobre cada persona que ha salido de su hogar, que ha dejado quizá algunos compromisos atrás, de lado, ha dejado quizá a los familiares allá esperando, ha suspendido cualquier otra actividad porque te ha dado el primer lugar a ti, Señor. Quiero pedir que tú les bendigas en esta hora, Señor. Que tu bendición descienda abundante sobre cada uno de los que estamos acá reunidos. Al venir, estamos diciendo que tú eres muy valioso para nosotros, que eres muy importante, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros, que nos expliques tu palabra, Señor. Que estés aquí, cerca a nosotros. Concédenos sentir tu presencia. Acércate. Queremos oír tu voz. Queremos que nuestro corazón palpite de alegría estando en tu compañía, Señor. Háblanos esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Amén. Muy bien, mis apreciados, la semana ha venido transcurriendo rápidamente y estamos llegando ya a la parte final de esta semana de estudio de la palabra de Dios. Estamos contentos porque hemos venido conociendo un mensaje maravilloso que Dios ha traído. Quizá para muchos hemos tenido la oportunidad de recordar la palabra del Señor, que ya conocíamos los temas. Para otros quizá haya sido mensajes nuevos que han ilustrado, han iluminado su vida en cuanto a la voluntad de Dios. Pues bien, en esta noche de jueves tenemos que recordar que fuimos creados para la eternidad. Que pronto Cristo viene a llevar a su iglesia, a su pueblo, para morar con Él para siempre. A eso viene Cristo. El Señor está preparando un lugar. La Biblia lo dice, que Él fue al cielo a preparar un lugar para nosotros. Y cuando lo hubiere preparado, dijo el Señor, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Cristo viene por segunda vez. Y Él viene a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y hemos venido mirando quién es el pueblo de Dios, porque muchas personas de diferentes credos o denominaciones dicen, yo soy del pueblo de Dios. Y todos decimos ser del pueblo de Dios, pero el Señor dice, yo tengo un solo pueblo sobre la tierra. Hay un solo pueblo. Y a ese pueblo el Señor se dirige diciéndole, vosotros sois mi especial tesoro. Ahora, si nosotros logramos saber a la luz de la Biblia cuál es ese pueblo a quien Dios le dice que es su especial tesoro, entonces yo me uno a ese pueblo si no estoy en ese pueblo. Vamos a mirar a la luz de la Biblia. ¿A quién le llama el Señor mi especial tesoro? Es importante porque no todos los pueblos son de Dios. De todos los pueblos de la tierra, Dios tiene un pueblo y a su pueblo lo llama mi especial tesoro. ¿Quieren saber cuál es el especial tesoro de Dios? Por favor, vamos a la Santa Biblia. Abra la Biblia y vamos al libro de Éxodo. Y vamos a buscar el capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19, por favor. Y vamos a conocer en esta noche a quién Dios llama a ese pueblo y qué hace una persona para formar parte de ese pueblo especial de Dios. Leamos ahora el versículo 5, como dice la palabra del Señor. Aquí hay luz, para salvación a todo aquel que desea hacer la voluntad de Dios. Lean conmigo, por favor. 19:5 del libro de Éxodo. Ahora pues, si dais oído a mi voz, dice el Señor, y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. De todos los pueblos el Señor dice, ustedes llegan a ser mi especial tesoro, pero ¿cuál es el requisito, el requerimiento de Dios? ¿Cuál es? ¿Sí qué? Si guardan mi pacto. Ahora el dilema está, ¿y cuál es el pacto que hay que guardar? ¿Quieren saber cuál es el pacto?
Vamos al libro de Deuteronomio, porque la Biblia misma se explica. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer versículos 12 y 13. ¿Ya lo tenemos? Deuteronomio 4, 12 y 13. Estamos descubriendo cuál es el pueblo al que el Señor le dice esas palabras tan bonitas. Es una frase hermosa. Qué privilegio formar parte de ese pueblo al que el Señor le dice: ustedes son mi especial tesoro. Son mi especial tesoro. De todos los pueblos de la tierra, tengo un pueblo al que lo he convertido en mi especial tesoro. Y hasta el momento hemos leído que el especial tesoro de Dios tiene una característica: guarda el pacto de Dios. ¿Y cuál es el pacto? Vamos a leerlo. Deuteronomios capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice el Señor en su palabra: entonces Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, pero a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. O sea, nadie vio a Dios mientras él hablaba. Y el verso 13 nos descubre una gran verdad. ¿Cuál es? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál es el pacto? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Cuál es el pacto de Dios? Los 10 mandamientos. Anoche leíamos Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 15, donde el Señor dice: si me amáis, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y esta noche estamos conociendo cuál es el pueblo al que Dios se dirige con esa frase tan bonita: vosotros sois mi especial tesoro. Cada miembro de esa iglesia, cada creyente de ese pueblo es un consentido de Dios, porque Dios le dice: usted es mi especial tesoro, porque guarda mi pacto, y mi pacto son mis 10 mandamientos. Mis apreciados, Dios tiene un pueblo, y ese pueblo se caracteriza ¿por qué? Por obedecer al Señor, por guardar su pacto, por guardar sus mandamientos. En la Biblia, en una y otra ocasión, el Señor nos habla de una forma importante, diciéndonos que la obediencia a Él está por sobre todo. Lean conmigo, por favor, este pensamiento bíblico. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos. El Señor dice que la evidencia de ser del pueblo de Dios, quien quiere ser ese especial tesoro de Dios, debe hacer la voluntad de Dios. Esa es la mayor evidencia de que vivimos para agradar al Señor, que obedecemos su palabra, obedecemos al Señor. Hay un texto más, mírenlo cómo lo requiere el Señor. Lucas 6:46, miren cómo lo dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Si ustedes no hacen lo que les digo, si ustedes no guardan mi pacto, si no obedecen mis mandamientos, ustedes no son mi especial tesoro. Así me digan Señor, Señor, así hagan milagros. ¿Recuerdan el texto de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor, ¿qué les responderá? Apartado de mí, hacedor de maldad, nunca lo conocí. Yo a usted no lo conozco. ¿Usted de dónde salió? Yo no lo conozco. Usted no forma parte de mi especial tesoro, porque mi especial tesoro guarda mis mandamientos. Ese es mi especial tesoro. Usted no guarda mis mandamientos. Y esa persona le va a decir: pero Señor, yo hacía milagros. Mire, había un paralítico, yo le decía: en el nombre de Jesús, levántate. Y el paralítico comenzaba a caminar: en el nombre tuyo, Señor. Y Jesús le dice: en el nombre mío. Usted no me servía a mí. Usted no es de mi especial tesoro. Usted no hizo la voluntad de mi Padre. Usted es un hacedor de maldad. Usted vivió para hacerle caso al enemigo de Dios, al que me contradecía mi palabra, y usted le hizo caso a él, no me hizo caso a mí. Si usted quería ser mi amigo, debía hacer lo que yo le mando. Es más, miren otro requerimiento. A través de todos los evangelios, el Señor lo requiere. Lean conmigo este texto. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, no me ame de palabra, no lo diga solamente de voz. Hay una forma de expresar su amor por mí, dice el Señor.
¿Y cuál es esa forma? Léanlo conmigo. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué pasará con esa palabra, con esa persona que le ama y le obedece? Guarda la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Qué ocurre con esa persona? Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, no guarda mis palabras. Guarda las palabras del que le dice o el que lo guía espiritualmente, pero que no instruye conforme a la palabra del Señor. Dios viene por un pueblo, pero un pueblo que le obedece. Un pueblo que está dispuesto a decirle: Señor, ¿qué quieres? Quiero que guardes mis mandamientos. Señor, para mí es difícil, soy un ser humano caído. Para mí yo veo que no voy a ser capaz, pero tú lo pides, yo lo hago, Señor. Yo quiero obedecerte. Porque cuando nos disponemos a obedecerle a Dios, eso significa que estamos aceptando la soberanía de Dios. Una persona que le obedece a Dios está aceptando la soberanía de Dios sobre su vida. Así que lo menos que podemos hacer es decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Tú me pides que yo guarde los mandamientos. Yo quiero ser tu tesoro especial. Y tú me pides que los guarde. Yo no soy capaz. Ayúdame a guardarlos porque yo quiero hacer tu voluntad. Esa es la actitud de cada persona que forma parte de su especial tesoro, del tesoro de Dios. Dios está buscando y vendrá pronto a llevar al pueblo que le esperó y le obedeció su palabra, que obedeció su palabra. Los 10 mandamientos, palabra de Dios, no son 10 sugerencias, son 10 ordenanzas. Porque yo no puedo ser un hijo de Dios y estar en adulterio, o estar matando, o estar robando. No. Los 10 mandamientos son la descripción del carácter de Dios. Por eso el enemigo de Dios los odia y quiere que nadie los guarde. Porque si una persona no obedece los mandamientos, no ama al Señor, no es su especial tesoro, porque este es el pacto que el Señor ha hecho con su iglesia. Mis apreciados, Éxodo capítulo 31, versículo 18 dice que en los 10 mandamientos los escribió Dios con su propio dedo. Él no se los dictó a nadie. Él no le dijo: a ver, Moisés, escriba. No le dijo así. La ley de Dios la escribió Dios mismo con su propio dedo. Lo dice la Santa Biblia en Éxodo 31, 18. Ahora, el enemigo en su afán, anoche veíamos que no todo el que diga Señor, Señor va a entrar al cielo. Que es necesario hacer la voluntad de Dios. Y estábamos estudiando anoche la forma con la que el enemigo se enloqueció. El enemigo de Dios, el ángel caído, al que la Biblia llama Satanás, serpiente antigua o diablo, él se enloqueció y está tan loco que no haya qué hacer para que la gente no se salve. Y para que la gente no se salve, él le ofrece cosas siempre y cuando no hagan la voluntad de Dios. Venga, reúnase aquí y vamos a hacer lo siguiente. Yo le doy don de lenguas, pero guarde el domingo. No guarde el sábado, que dice la ley de Dios. El 4º mandamiento, como dice, recuérdenlo conmigo. Así de memoria, ya lo leímos. Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás todo tu obra. Es el 7º día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas, dice el Rey de Reyes, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu buey, ni nadie que esté dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar. ¿Por qué debemos guardar el sábado? Porque en 6 días hizo Jehová. Yo le voy a preguntar y ustedes lo responden. ¿Por qué es que debemos guardar el sábado? ¿Y qué hizo más? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Termínenlo. Por tanto, ¿qué hizo Dios? Reposó, bendijo y santificó. Dígale al que está a su lado: es que el sábado Dios lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Dígaselo, por favor, porque si alguien no escuchó, necesitamos recordárselo. Por favor, que nadie se quede sin que se lo recordemos.
y así usted y yo cumplimos nuestra parte. ¿Saben, mis apreciados? ¿Cuántos de ustedes creen que es un privilegio? Es un privilegio ser especial tesoro de Dios. ¿Cuántos creen que sí es un privilegio ser un especial tesoro de Dios? Yo también. ¿Qué debe hacer una persona? Quizá quienes van a ver este sermón que está siendo grabado y lo van a ver en las redes sociales, o usted cuando se lo explique a una persona cuando llegue a casa, ¿qué le va a decir? Que el que quiera ser parte del especial tesoro de Dios, ¿qué debe hacer? Guardar el pacto del Señor. ¿Y cuál es el pacto del Señor? Los 10 mandamientos. Miren, hay un texto maravilloso y quiero que ustedes presten mucha atención. Lo voy a leer de Apocalipsis capítulo 14. Lo digo para quienes están copiando los textos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Mire cómo dice. En la Biblia dice que un ángel va a volar por en medio del cielo. Va a volar por en medio del cielo. ¿Y qué va a decir ese ángel? Dice el versículo 6. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía, verso 7, a gran voz, ¿qué decía? Temed a Dios. ¿Y qué más? Dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora del juicio ha llegado. ¿Y adorar a quién? Al que hizo ¿qué? El cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hay que adorarlo a Él. Y la forma de adorarlo es reconocerlo como nuestro creador. Él es nuestro creador. Y en esta noche damos gloria a Dios al decirle, Señor, obedecemos tu palabra, te reconocemos como nuestro creador, queremos que tú seas el rey de nuestra vida, quiero hacer tu voluntad, porque el día sábado fue bendecido y santificado por Dios, y el sábado es parte de los 10 mandamientos, el 4º mandamiento. ¿Está bien? Ahora, yo quisiera pasar ya derecho con el tema, pero quiero detenerme 2 minutos para que usted y yo conozcamos algo a la luz de la Biblia que nos evite ser engañados. ¿Quieren que lo conozcamos? Ya hemos visto varios detalles bíblicos, mensajes bíblicos que nos van a evitar que el enemigo nos engañe cuando vengan los momentos difíciles. Uno es cómo identificar un verdadero milagrero o cuando los milagros son de Dios. ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo lo vamos a identificar? Si la persona que obra los milagros guarda los mandamientos de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice, el que habla en nombre de Dios y dice que lo conoce y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso. La verdad no está en él. Vamos a mirar otro detalle que vimos el día domingo en la noche, para que el enemigo no nos vaya a engañar, porque va a engañar a muchos. ¿Ustedes recuerdan hasta dónde vendrá Cristo en su segunda venida? Hasta las nubes. Y el Señor advierte, si le dicen, vamos que está en el parque, vamos que está en Bucaramanga, no vayáis. Noten que hay textos de la Biblia que nos advierten para que nadie nos vaya a confundir. Nadie vaya a confundirnos. El Señor está hablando abiertamente, instruyendo a su iglesia y a su especial tesoro, porque es que Satanás persigue al pueblo de Dios. Satanás odia al tesoro de Dios. Lo odia y lo persigue. Así lo dice la Biblia. ¿Quieren leerlo conmigo? Apocalipsis 12, 17. Vean cómo odia y por qué odia al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios guarda el pacto del Señor, los 10 mandamientos. Apocalipsis 12, 17. Quien lo haya encontrado, léalo desde el puesto, por favor. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Y qué pasó? ¿Contra quién? La mujer, la iglesia de Dios. ¿Y se fue a hacer qué? La guerra contra... Sí. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? ¿Satanás qué hace? Se fue a hacerle guerra. ¿A quiénes? ¿A quiénes se fue a hacerle guerra? A los que guardan los mandamientos de Dios, al tesoro especial de Dios. Lo persiguen. Ahora, él quiere hacerle guerra para hacernos desistir, pero también quiere hacer guerra a través de la mentira y del engaño. Por eso en los 2 minutos siguientes quiero que prestemos mucha atención para evitar que el enemigo nos vaya a engañar. Él se ha encargado de decir, y utiliza muchos predicadores para decir, es que los mandamientos eran de Moisés. ¿Se han escuchado? ¿Eran la ley de Moisés o la ley de Dios? ¿La ley de quién es? ¿De Dios o de Moisés?
Cuando usted insiste que es de Dios, entonces viene con otra mentira y dice, no, es que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Y lee este texto, présteme atención, los que lo están copiando, Colosenses capítulo 2. Si a usted le llegan a salir a leer este texto, por favor, escriba lo que estamos diciendo y responda como estamos leyendo en la Santa Biblia para que el enemigo no lo vaya a engañar. Colosenses capítulo 2, mire, este texto lo usa Satanás para torcer la escritura y engañar a muchas personas. Colosenses 2, versículo 14. Vean cómo dice, léanlo conmigo, por favor. Él, hablando de Cristo. Bueno, si lee el versículo 13 entendemos de la muerte de Cristo. Verso 13, y a vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y ahora entra Pablo en el 14 diciendo, Él, Cristo, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál acta? De los decretos. Esa acta de los decretos que era ¿contra quién? Contra nosotros. Y Pablo está diciendo que Cristo anuló el acta que era contra nosotros. ¿Y saben qué dice el enemigo de las almas, el enemigo de Dios? ¿Qué está diciendo? Miren, anuló el acta que era contra nosotros. Eran los 10 mandamientos. Quedaron anulados. Y el texto dice que los clavó en la cruz. Siguen leyendo. ¿Cómo sigue diciendo? Anulando el acta de los decretos que era contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y entonces el enemigo de Dios, el ángel caído, dicen, ¿se da cuenta? Ya el pacto de Dios no hay que guardarlo. Quedó clavado en la cruz. Ya no estamos obligados a guardarlo. Así que mis apreciados, ¿cómo vamos a responder cuando alguien le responda así? Nosotros ya sabemos a la luz de la Biblia cuál es el acta de los decretos que era contraria, que era contra nosotros, que el Señor la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Vamos a mirarla. ¿Ustedes sabían que la Biblia habla de dos leyes? La ley de Dios y habla de la ley de Moisés. ¿Lo recuerdan? Vamos a la Biblia y lo vamos a confirmar. Por favor, Deuteronomio capítulo 10. En Deuteronomio capítulo 10 vamos a encontrar lo que el Señor nos dice respecto a la ley de Dios. Quiero que presten mucha atención porque hay diferencias radicales entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Muy diferentes en su escritura, en el escritor, en el contenido, en la cantidad de contenido. Vamos a mirarlo. Deuteronomio capítulo 10, versículo del 1 al 5. Sigan la lectura, por favor. En aquel tiempo Jehová me dijo, dice Moisés, que Jehová le dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube hasta mí al monte. Hazte también un arca de madera. Versículo 2. Yo escribiré, dijo Dios, yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. ¿Por qué se habían partido las primeras? ¿Por qué las partió Moisés? Porque cuando bajó del monte encontró que el pueblo estaba adorando un becerro. Indignado las partió. Y el Señor le dijo, otras 2 tablas y yo vuelvo a escribir lo que había escrito en ellas. ¿Y qué fue lo que escribió? Sigamos leyendo. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Dice Moisés. Moisés es un siervo del pueblo de Dios. Es un consentido de Dios. Es un especial tesoro de Dios. ¿Saben por qué? Porque Moisés le obedecía a Dios. Y usted y yo, si le obedecemos, somos ese tesoro especial, como Moisés lo fue. Porque mire lo que dice Moisés. Todo lo que Dios le dijo, Moisés lo hizo. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. ¿Y qué dice el verso 4 en su Biblia? Léalo. ¿Quién? ¿Quién escribió? Dios escribió. En mi Biblia dice, Él, dice Moisés, Él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes. ¿Qué era? Los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego, en el día de la asamblea. ¿Y qué hizo Dios cuando Dios las escribió? Me las entregó. Verso 5. Entonces me volví, descendí al monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están todavía como Jehová que me mandó. Muy bien, entonces vamos a tratar de dramatizarlo, representarlo. Moisés le obedeció a Dios, labró 2 tablas de piedra y subió al monte. Y cuando subió al monte, Dios le dijo, a ver, démelas para acá.
porque el que va a escribir soy yo. Sí, señor, tome. Y cuando Dios escribió, ¿qué hizo? Se las entregó. ¿Y qué decían las 2 tablas de piedra? Los 10 mandamientos. ¿Y Moisés qué hizo? Bajó del monte y llegó al arca, digamos que el atril es el arca. Y llegó al arca, ¿y qué hizo Moisés? ¿Las puso dónde? Dentro del arca. ¿Esa es la ley de Dios o ley de Moisés? De Dios. ¿Quién la escribió? ¿En dónde la escribió? 2 tablas de piedra. ¿Qué contenía? 10 mandamientos. ¿Dónde fue puesta? En el arca. Ahora vamos a ver la otra ley de la que la Biblia habla para que nadie lo engañe. Deuteronomio capítulo 31, por favor. En Deuteronomio 31 la palabra del Señor nos dice de otra ley que fue escrita también. Pero vamos a mirar quién la escribió y dónde la escribió y qué contenía. Léanlo conmigo. Versículo 24 en adelante. Perdón, antes de que ustedes son lectores y oidores muy acuciosos. Ustedes son muy atentos, ¿cierto? ¿Recuerdan cuando leímos el texto con el que Satanás quiere engañar a la gente? Que dice que quitando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra nosotros, la quitó de en medio. ¿Y dónde la clavó? ¿Por qué la clavó en la cruz? Porque era contraria. ¿Era contra quién? Contra nosotros. Ahora, cuando leímos la ley de Dios, acabamos de leer la ley de Dios, Moisés subió al monte, subió las 2 tablas, Dios la escribió, bajó con las 2 tablas. Pregunto, ¿en algún momento de los 5 versículos que leí decía que esos mandamientos de las 2 tablas de piedra eran contra nosotros? ¿Sí lo decía o no? No, ¿cierto? Yo no lo leí. ¿En su Biblia lo decía? No. Vamos a estar atentos a ver si en la de Moisés sí dice algo. La frase es, era contra nosotros. Vamos a leerlo, por favor. Vamos en el versículo 24. Lean conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Cuando acabó Moisés de escribir, ¿quién escribió? Moisés de escribir las palabras de esta ley. ¿En dónde? En un libro. En un libro dice. Ya no en tablas de piedra, sino en un libro. ¿Y qué más dice? Que la escribió Moisés. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirlo, Moisés dio estas órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. ¿Cómo les dijo? Bueno, no sigamos leyendo. Estamos tratando de descubrir cuál de las 2 leyes, si la de Dios o la de Moisés, era contra nosotros. Esa frase es clave. Si era contraria a nosotros. Sigamos leyendo. Pendiente de si dice algo. ¿Qué más dice el verso 25, por favor? Moisés dio estas órdenes a los levitas. Verso 26. ¿Qué les dijo Moisés? Tomad este libro de la ley y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto de Jehová. Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué termina diciendo? ¿Qué qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en su Biblia? ¿Cómo dice? ¿Como testigo qué? Contra ti. Hay una frase a la que Pablo se refiere en Colosenses y Satanás dice, esa es la ley de Dios. ¿Y era la ley de Dios la que era contra nosotros? ¿La de quién? Bueno, la de Moisés. Cuando alguien llegue a la puerta de su casa y le dice, es que la ley era de Moisés, dígale, estudie la Biblia. ¿Usted cómo sale a explicar la Biblia? ¿Cómo sale usted a enseñarla ya? A decir que la va a enseñar y ni siquiera usted la conoce. Señor, vaya, lea primero, porque la de Moisés fue una ley que escribió Moisés. ¿En dónde? En un libro. La de Dios, ¿cuántos mandamientos tenía? La de Moisés tenía 613, entre mandamientos, preceptos, mandatos y todas las directrices del sistema de sacrificios para el santuario, para el perdón. Así que era un libro. Y en el libro de la ley, ¿qué decía? ¿Que era qué? Contra nosotros. Así que a la que Pablo se está refiriendo cuando dice el acta de los decretos era contraria, que era contra nosotros, ¿a cuál de las 2 leyes se estaba refiriendo? ¿A la del libro o a la de las tablas de piedra? A la del libro. ¿Y quién escribió las del libro? Moisés. Repasemos para que no se nos olvide. La ley de Dios, ¿quién la escribió? ¿Dónde la escribió? ¿Qué contenía? ¿Dónde fue puesta? Moisés.
La ley de Moisés, ¿quién la escribió? ¿Dónde la escribió? ¿Qué contenía? 613 mandatos, preceptos, estatutos, 600, ¡un libro! ¿Es parecido a un libro como para que alguien se confunda? ¿Un libro a 2 tablas? ¿El número será que confunde? ¿Es muy parecido 613 a 10? Pero el enemigo ha querido decir que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, cuando la Biblia dice que la que contenía el acta de los decretos que era contra nosotros era ¿cuál? La ley de Moisés. ¿Quedó los 10 mandamientos clavados en la cruz? No quedaron clavados en la cruz. No quedaron clavados en la cruz. La ley de Dios está vigente. Y el Señor dice hoy, si me amás, guarda mis mandamientos. Si usted los guarda, dice el Señor, seréis mi especial tesoro. ¿Quieres ser un especial tesoro de Dios? Debes guardar los mandamientos de Dios. Nosotros por naturaleza no somos capaces, porque tenemos un corazón corrupto, manchado, inclinado al mal. Pero lo lindo de Dios es que cuando Él me dice obedezca mi ley, Él dice te voy a dar un nuevo corazón. Pondré mis leyes en tu corazón y haré, ¿qué dice el Señor? Ayúdenme a acordar esa promesa. Tú no eres capaz, pero tranquilo, permítame entrar en tu corazón. Yo te cambio, te doy un nuevo corazón y yo, Jehová, haré que andéis en mis mandamientos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo, Jehová, te voy a ayudar. Tú no eres capaz, pero yo voy a hacer que tú no adores ídolos. Yo voy a hacer que tú no robes, que tú no mates, que honres a padre y madre. Yo voy a hacer eso. Y yo voy a hacer que tú te goces el día sábado teniendo un encuentro conmigo. Porque eso sí, cuando Dios estableció el sábado lo hizo con un propósito especial. Y cuando nosotros hablamos mal del sábado y decimos que era de los judíos o de los hebreos, estamos desconociendo el principio bíblico por el cual Dios estableció el día sábado. Mis apreciados, ¿los mandamientos están vigentes? Sí. Ahora, como Satanás sabe que la gente dice, no le cree la mentira de que los mandamientos ya no están, porque si no hubiera ley, no hay pecado. Así que la ley dice, no robarás, ¿cierto? No robarás. Si no hay ley, yo puedo robar. Ese bolso está bonito. Yo me lo puedo llevar. ¿Sí ve? Porque si no hay ley, no hay pecado. Así que yo puedo coger lo que no es mío. ¿Lo notan? Entonces, como a él nadie le cree esa mentira, porque aún las personas que le dicen a usted que la ley no está vigente, usted le dice, ¿puedo robar? No. ¿Puedo matar? No. ¿Puedo adorar? No. Y cuando usted le repasa 9 mandamientos, dice que no. Pero cuando llega el sábado, ¿qué dice? Ese sí no. Ese sí no hay que obedecerlo. Miren la estrategia de los enemigos de Dios. El ángel dice, vamos a proclamar que adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El sello del Dios creador es el día sábado. Es el sello creador. Dios tiene 2 sellos. Un sello interno y un sello externo. El sello interno es el Espíritu Santo, arras de la salvación. Y ese sello interno hace que se refleje en mi vida de obediencia el sello de Dios externo. ¿Y cuál es el sello de Dios externo? Mi obediencia a los mandamientos, especialmente al 4º mandamiento de la ley de Dios, que lo proclama como el Creador. Si el Espíritu Santo gobierna mi vida, Él me lleva a esa obediencia y se refleja en mi vida una obediencia a los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado, la observancia del día sábado. ¿Está claro, mis apreciados? Así que el Señor viene por un pueblo, viene por su especial tesoro, y su especial tesoro guarda los mandamientos de Dios. Así que es como Satanás sabe que la gente ya no le cree que los mandamientos no están, porque sin ley no hay pecado. Entonces él se concentró en atacar de los 10, destruir uno. Quiso destruirla toda, pero como nadie le creyó, entonces se dedicó a tratar de destruir uno. ¿Cuál día? Mañana vamos a entregar un regalo, ¿lo recuerdan? Vamos a mirar el regalo que está expresado, lo que trató de hacer Constantino el Grande. 7 de marzo del año 321 sacó ese decreto. Es decir, 321 años después de Cristo, todavía se guardaba el sábado.
Pero el 7 de marzo del año 321, Diccionario Enciclopédico Eclesiástico Hispanoamericano, usted esta misma noche lo puede buscar y lo va a leer, va a encontrar el decreto, donde Constantino dice: yo, Constantino, doy la orden de que a partir de hoy se guarde el Santo Domingo, día de adoración al Dios Sol. Léanlo. Todo el que quiera tiene acceso. Y a partir del año 321 se dio la ordenanza por Constantino. Y él se atrevió a decir lo siguiente: y yo, Constantino, paso todas las bendiciones que la Biblia da para el sábado, yo, Constantino, las paso para el domingo, comuníquese y cúmplase, y firmó. ¿Podía hacerlo? ¿Cómo llama el Señor a quien guarda los mandamientos cambiados de Constantino? Hipócritas. Mateo 15:7. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que la lucha entre el bien y el mal, Satanás contra Cristo, está centrada ¿en dónde? En el cuarto mandamiento. Satanás a destruirlo. No guarde el sábado, guarde el domingo, día de adoración al Dios Sol. Quien lo guarde, adora a Lucifer, que fue el que estableció ese día como ordenanza. Pero el que guarde el sábado, el Señor dice: me honra a mí como creado. Este es el plan de Dios. ¿Desde cuándo se guarda el sábado? ¿Desde cuándo? Desde la creación. Desde la misma creación. Léanlo conmigo. Vamos a Génesis 2:2. ¿Qué dice la palabra del Señor? El séptimo día Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios, ¿qué hizo? Bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra de la creación que Dios había creado. El sexto día Dios había creado todo, y terminando el sexto día Dios creó algo más. ¿Qué creó? Un día, y lo llamó sábado. Dios creó el sábado, lo creó para nuestro beneficio. Él creó el sábado para nuestro beneficio. Así lo dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 27 y 28. ¿Lo recuerdan? Vamos a leerlo. Abra la Biblia. Miren cómo lo dice el mismo Señor Jesús. Hablando con los discípulos, lo declaró así: yo soy Señor del sábado. Y les dice: yo hice el sábado, yo lo creé para beneficio de ustedes. Hoy vamos a conocer por qué el tesoro de Dios se goza guardando el sábado. Muchos todavía no entendemos por qué fue que Dios lo estableció. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Marcos 2:27. También les dijo Cristo Jesús a los apóstoles: el sábado fue hecho por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado, no. Fue por causa del hombre, o sea, para bendición del hombre. Y vean cómo termina diciendo el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Cristo es Señor del sábado. Así que cuando es sábado, usted puede decir sábado. Le preguntan: ¿hoy qué es? Usted puede decir: hoy es sábado. O puede decir: hoy es el día del Señor. ¿Saben que así lo llamaba el apóstol Juan? En el libro de Apocalipsis dice que cuando él recibió la visión fue en sábado. Y cuando él escribió el libro de Apocalipsis dice: estando yo en el día del Señor, recibí las visiones de Apocalipsis. El día del Señor. Él recibió la revelación de las visiones. Así que es el día que el Señor proclama como de Él. Él dice: yo lo creé ese día para bendición del hombre. Lo bendije y lo santifiqué. Es mi día. Hay un texto por allá en el profeta Isaías. ¿Lo han leído? Isaías capítulo 58, versículo 13. Si quiere abramos la Biblia y lo leemos. Isaías 58, 13. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y cómo el Señor llama al sábado. Es Él. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque usted y yo queremos ser ese especial tesoro de Dios. Para que el enemigo no vaya a engañar. Él es experto en engañar. Y si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, el Señor va a decir: tú no hiciste la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Isaías 58, 13. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Lo encontraron ya? Vamos a leerlo todo. Yo sigo la lectura. Si dice alguna palabra diferente, pero que sea más expresiva, levante la mano y nos lee su texto. ¿Qué dice 58? 58, 13. Claro, 58, 13. ¿Sí lo encontraron? ¿O les vendieron una Biblia de pronto que les quitaron algunos versículos? ¿No? ¿Sí lo encontraron? Sí. Amén. Bueno, leamos el versículo 13. Yo lo voy a leer y si usted encuentra algo diferente, levante la mano y yo le doy la palabra.
y usted lee el texto desde allá. ¿Cómo dice? Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo lo llama el Señor? Mi día santo lo llama, es palabra de Dios. El Rey de Reyes pide que su iglesia, su especial tesoro, le adore en ese día, porque hay una bendición especial, fue con un propósito especial y a veces no lo conocemos. Y quien no lo conoce se le vuelve una costumbre ir el sábado a la iglesia y desaprovecha la oportunidad por la cual el Señor estableció este día, con bendición. Sigamos leyendo. Me llama la atención cómo el Señor mismo dice: si retraes del sábado tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo lo llama? ¿El sábado es de la iglesia adventista? ¿El sábado es del pastor? ¿El sábado es de los hebreos? ¿El sábado es de los judíos? ¿De quién es el sábado? De Dios. ¿Cómo dice nuestro rey? Mi día santo. Mi día santo. ¿Hay alguna versión que diga si dejares de pisotear? Ahí lo dice, como dice ahí, léalo duro. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares delicia santo, yo soy Jehová, y lo verás, no andando en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Y qué promesa va para ese pueblo, para esa iglesia? Entonces te darás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer. Agregarle a tu padre con la boca de Jehová. ¿Quién lo ha hablado? ¿Quién lo habló? La boca de Jehová lo ha hablado. Alabado sea el Dios del cielo, el Dios creador, y que se proclame esta verdad, que usted y yo nos unamos a lo que dice Apocalipsis 14:6, al mensaje de ese ángel que va por toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo: adoren al Dios creador del cielo, de la tierra, del mar, al que creó las fuentes de las aguas. Y la palabra del Señor dice que ese creador se llama Dios, y que Él creó el sábado para bendición de nosotros, para bendición del hombre. Mis apreciados, quiero avanzar para que el tiempo podamos salir hoy temprano. Quiero que hoy salgamos ojalá a las 7:30. No va a ser posible. Bueno, no miren el reloj, yo tampoco lo miro. Pero sí quiero que salgamos hoy temprano. Yo estoy en deuda. Sigamos leyendo, por favor. Estamos en el versículo 4, después de que el Señor dice que Él creó y bendijo y santificó el sábado, ahora termina diciendo: estos son los orígenes de los cielos y la tierra. ¿Y de la tierra cuándo fueron creados? Pregunto, ¿quiénes estaban allá en el huerto del Edén cuando el Señor bendijo y santificó el sábado? ¿Quiénes estaban? Adán, Eva, ¿quién más? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿quién más? Los ángeles, ¿quién más? ¿Moisés estaba ahí? Moisés no estaba. Los hebreos, los judíos, no estaban. ¿De dónde saca Lucifer esa idea? Es que el sábado era de los judíos. Si cuando el Señor dijo, bendijo y santificó el sábado, y le dijo a Adán y Eva, guarden el sábado, y les enseñó a guardarlo. Yo no sé de dónde saca el enemigo de Dios esa mentira. Es que por eso la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira, porque él engaña con mentiras y dice: no, es que era de los judíos, no, es que era de Moisés, no, es que era de los hebreos. Mentiras. No era de los hebreos. En el Edén no había ningún hebreo. No había ninguno. Es más, Adán y Eva no habían pecado. Ahora, ¿por qué el Señor le dio el sábado a Adán y a Eva y lo establece como un principio de ese reino que Él estaba estableciendo? ¿Por qué si Adán y Eva no habían pecado? ¿Por qué le dio el sábado? Es que Dios tenía un propósito, y con esto entramos en la parte final del tema de hoy. Por eso el Señor proclama: acuérdate del día sábado para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días. Noten el énfasis. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6. Pero ¿qué dice el Señor? Pero el séptimo día, siempre que sea el sábado, siempre estés donde estés, en la ciudad o en el campo, recuerda del día sábado, porque el sábado es un templo en el tiempo. El sábado es un templo en el tiempo. Estás en una finca, no hay iglesia cerca, no hay excusa. A la puesta del sol del viernes, usted entró en el templo de Dios, en ese templo del tiempo.
Cada viernes se oculta el sol y empieza el sábado en el orden bíblico. De primero la parte oscura y luego la parte clara. Anoche leímos un texto de Daniel, ¿recuerdan? Que en donde anunciaba que un poder político religioso, ¿lo recuerdan? Vendría a intentar cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. Cambió los tiempos, cambió la ley. El tiempo bíblico es de 6 de la tarde, de puesta de sol a puesta de sol. ¿Y qué hicieron con los tiempos? ¿Cómo lo hicieron? De 12 de la noche a 12 de la noche. Ese no es el tiempo de Dios. Y por eso muchos textos confunden. ¿Ustedes recuerdan cuando Eutico se cayó después del sermón de Pablo? Se cayó de la ventana y dice que era la medianoche del primer día de la semana. Cuando un lector desprevenido lee ese texto y se imagina, el culto fue en domingo y pasó el domingo y era la medianoche del domingo cuando Eutico se cayó. No, señor. El texto bíblico dice, en Marcos capítulo 1, dice que el sábado, cuando terminó el sábado, después de que el sol se puso, a la puesta de sol termina el día. Y entonces empieza ya el siguiente día. En otras palabras, en el orden bíblico, porque usted y yo nacimos en un medio social en el que cambiaron el tiempo, pero en el orden bíblico empieza el día a las 6 de la tarde. Por eso cuando el próximo 31 de diciembre usted le vaya a desear feliz año a alguien, deséeselo a las 6 de la tarde. Porque bíblicamente está empezando el nuevo año. Ahora, en este momento entonces, en el orden bíblico, ¿qué día estamos? Es viernes. ¿El jueves a qué horas terminó? A la puesta de sol. Tenemos las primeras horitas del viernes. Porque primero es la parte oscura y luego la parte clara. Así lo dice la palabra del Señor. De tarde a tarde guardaréis mi sábado. ¿Está claro? Muy bien, avanzamos. El sábado entonces es un templo en el tiempo. ¿Para qué lo creó Dios? Repasémoslo, por favor. ¿Para qué lo creó el Señor? Primero, recordemos que en Génesis el día de guardar, ¿cuál era? El sábado. Segundo, fue apartado por Dios antes de que el hombre pecara. Fue apartado antes de que el hombre pecara. ¿Para qué lo estableció a unos seres santos que no habían pecado? Ya lo vamos a ver. Fue parte del plan original de Dios para su reino. Cuando Dios establece ese reino sin que Adán y Eva pecaran, les dijo, ustedes van a guardar el sábado. Y usted se podría preguntar, ¿cómo así? ¿Y ellos sin pecar? ¿Y por qué guardaban el sábado? Es que el sábado no tiene relación con el pecado. No, el propósito con el que Dios lo estableció es mucho más abarcante. ¿Cuál era el propósito? Ya lo vamos a leer y con ese terminamos. No tiene nada que ver con la cruz. El sábado no tiene nada que ver con la cruz, ni para instituirlo, ni para quitarlo. No, señores. ¿Para qué estableció el Señor el sábado? Ahora sí lo vamos a leer. No tiene nada que ver con los judíos, ya lo vimos. La verdadera observancia del sábado, ¿para qué la dejó el Señor primero? Procurar en sus horas sagradas comprender más perfectamente el carácter y la voluntad de Dios. Cuando Dios sentó a Adán y a Eva y les dio el sábado, allá en el jardín del Edén, les dijo, ellos no habían pecado, y Dios les dijo, miren, yo soy un Dios grande, ustedes son pequeñitos, ustedes no me conocen, ustedes tienen una mente finita, escúchenme, tienen una mente finita. Una mente finita no va a comprender a un Dios infinito. Pero yo he apartado el sábado para que ustedes cada sábado puedan comprender más perfectamente el carácter mío y mi voluntad. Cada sábado ustedes lo van a dedicar para crecer más en el conocimiento de mi carácter y de mi voluntad. Y yo le digo, hermano Juan Carlos, y le digo al pastor que está acá presente, y a todos los líderes de escuela sabática, cada programa del sábado debe tener el objetivo de que cada adorador conozca más el carácter y la voluntad de Dios. Aquí el Señor no nos trajo para entretener a nadie, ni para distraerlo, ni contarles fábulas o chistes y quitarles el tiempo. Cada día de culto, y especialmente el sábado, el Señor dice, yo el sábado lo aparté para que mi pueblo crezca en el conocimiento perfectamente de mi carácter y mi voluntad. Cuando se termine un programa de escuela sabática, o antes de empezar el programa, o antes de empezar el culto, deberíamos sentar a los líderes. ¿Cree la iglesia va a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y el carácter de Dios? Si no es así, mejor pare y vamos a leer un salmo y lo explicamos. El programa que se tenga en la iglesia, todo lo que se haga en sábado tiene como objetivo de que nosotros podamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Primero. Segundo, léanlo. Debemos apreciar más plenamente su amor y su misericordia. Que cuando termine el culto la gente vaya a la casa diciendo,
Padre, yo no sabía que tú me pedías eso, yo quiero obedecerte. Hoy aprendí tu voluntad. En otro caso podría decir, mi Padre, ¿cómo me amas? Hoy entendí en el culto que tú me amas. Tú vienes por mí, estás preparando un lugar. Hoy conocí más de tu amor, eres maravilloso. Ese es el objetivo de cada sábado. Para eso lo dejó el Señor. Ahora, si se lo dejó a Adán y Eva cuando no habían pecado, para que se cumplieran esos objetivos, ¿cuánto más para nosotros? Que por causa del pecado nuestra mente se ha empequeñecido. Ahora ya caída la naturaleza humana, ya después de pecar el Señor le agrega un tercer propósito. Y es, vamos a hacer la voluntad de Dios el día sábado. Cooperemos más eficazmente con Dios, ayudando a nuestro prójimo en sus necesidades. Objetivos del sábado. Hemos de gozarnos en el Señor, hemos de aprender de Él. La familia en la tarde puede salir a la naturaleza, a ver el poder de Dios creador, a mirar las flores, los colores, las aves y a alabar el nombre de Dios. Ese es el objetivo. ¿Para qué estableció el Señor el sábado? Para que usted y yo, para bien del hombre, ¿para qué? Para que la mente finita del hombre se pueda espaciar, hablando del Creador, conociendo del Creador, enamorándose del Creador, admirando al Creador. Ese es el objetivo con el que el Señor lo dejó. Y quiero terminar en esta noche diciéndoles, el Señor Jesús guardó el sábado para darnos el ejemplo. Lucas 4:16. La Virgen María guardó el sábado. Lucas 23:56 dice que la Virgen María descansaba el sábado conforme al mandamiento. Los apóstoles todos guardaron el sábado, hasta que murieron, guardaron el sábado. Voy a hacer algo para bendición de los que están copiando los textos. Los que están copiando los textos, quiero que copien los siguientes, porque en estos versículos usted puede mostrar a la luz de la Biblia o corroborar que los apóstoles sí guardaron el sábado conforme al mandamiento. Miren, Hechos capítulo 13, versículo 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura, bueno, veamos los apóstoles qué día guardaban. Hechos capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado le hablaran más de estas cosas. Verso 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué día predicaban los apóstoles? El sábado. Hechos 16:13. Un sábado salimos fuera del puerto a predicar. Hechos 17:2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Y un texto más, Hechos 18:2, 1 y 2. Pablo salió de Atenas, fue a Corinto y halló allí a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y a Priscila su mujer. Y dice el verso 3, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos a trabajar juntos. Verso 4, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué día guardaron los apóstoles hasta que murieron? El día sábado. ¿Cuándo se empezó a guardar el domingo? 7 de marzo del año 321 se empieza oficialmente en el mundo a proclamar que el día de guardar era el sábado, y se afirmó que era por la resurrección. No es ningún conmemorativo de la resurrección. ¿La Biblia sí habla de un conmemorativo de la resurrección? Sí. ¿Cuál es? El bautismo. Lo pueden encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 3. Versículo 3 y 4 dice que el conmemorativo de la resurrección de Cristo es el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por medio del bautismo. Así que como Cristo resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. Así que el sábado no cambió al domingo por la resurrección de Cristo. No, permanece. ¿Está bien? Ahora, termino con un último texto. Hemos hablado antenoche en Apocalipsis 20, en el tema de antenoche, veíamos que los que se pierden fue porque adoraron a la bestia y a su imagen. ¿Recuerdan? Esta noche mencionaba que hay 2 sellos de Dios. Uno interno, que ¿quién es? Y en la presencia de ese sello interno, que son las arras de la salvación, me llevan a la obediencia perfecta y hacen que en mí se refleje el sello externo de la obediencia. ¿Cuál es el sello externo visible de la obediencia? La observancia al día sábado. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que el día sábado es el sello de Dios? Es una señal que identifica al verdadero pueblo de Dios. Así, claro, lo dice. Vayan conmigo, por favor, Ezequiel capítulo 20. Y con este texto llegamos a la parte final del tema de esta noche. Me gozo de pensar en que hoy hemos conocido la voluntad de Dios. Hoy yo he venido para decirles qué es lo que Dios quiere.
Ahora cada persona tomará la decisión que quiere hacer con su vida. ¿Le obedecerá a Dios o le obedecerá al príncipe de la mentira y de las tinieblas? Hemos de obedecerle al Señor si queremos ser el especial tesoro de Dios. Vamos a leer este texto, por favor, Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Si alguien lo encontró, o si ya todos lo tienen, vamos a leerlo a una sola voz, aunque las versiones sean diferentes. Ezequiel 20, 12. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Les di, el Señor hablando dice, les di también mis sábados para que fueran ¿qué? Señal entre yo, Dios, y ellos, mi especial tesoro, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Pero ahora miren uno más bonito. Lean el versículo 20. Léanlo, por favor. ¿Cómo dice el verso 20? Ezequiel 20, 20. ¿Cómo dice? Santificar mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que vuestro Dios. Yo soy Dios del pueblo que guarda mi pacto. Yo soy Dios del pueblo que es mi especial tesoro. Que todo el mundo sepa que yo soy su Dios, porque vosotros guardaréis mi pacto. Ustedes, los guardadores del sábado, tienen el sello de Dios, la señal de Dios que identifica a Dios. Yo quisiera hacer una oración especial esta noche. Quisiera hacerla por aquellos amigos que están trabajando y en sus trabajos tienen dificultades. De pronto les dicen, no le doy el sábado, pero usted esta noche siente el deseo: Señor, yo quiero ser de ese pueblo. Tú vas a venir a buscar a tu pueblo, a tu especial tesoro. Yo quiero ser de tu especial tesoro. Yo no quiero seguir pisoteando el día sábado. Señor, ¿qué hago? Y yo quiero esta noche orar por usted. ¿Cuántos de los amigos que están presentes hoy han comprendido la voluntad de Dios, palabra de Dios, y en su corazón sienten el deseo: Señor, ayúdame a adorarte el día sábado, Señor, porque tú lo has ordenado, porque yo te obedezco, porque acepto tu soberanía en mi vida, tú me ordenas, yo te obedezco, pero Señor, necesito que me ayudes. ¿Hay algún amigo que quisiera que yo ore en esta hora? Yo haga una oración pidiendo la bendición de Dios sobre su vida, sobre su trabajo, para que el Señor pronto le pueda ayudar a solucionar su problema. Si hay un amigo, levante su mano ahí en el puesto donde. Felicito. Le felicito. Bien, ¿hay algún amigo más? Le felicito, Dios les bendiga. ¿Hay algún amigo más que le gustaría hoy decir: Señor, yo quiero ser de tu especial tesoro, ayúdame a obedecerte, Señor? Hoy lo leí en tu palabra, le felicito. Anoche selló su vida con el Señor. Yo quiero hacer la oración. No quiero incomodarlos, pero me gustaría que se coloquen en pie. No solamente los que levantaron la mano, solo los que levantaron la mano, no más. Los que en esta noche sienten el deseo de decirle a Dios: Señor, yo quiero ser tu especial tesoro. Yo quiero orar por ellos. Los que hoy quieren decirle a Dios: Señor, quiero ser tu especial tesoro. Ayúdame. Lo felicito, mi apreciado. Lo felicito. ¿Hay alguien más esta noche que ahí en el puesto donde está dice: yo no sabía esto, pero hoy conocí de la voluntad de Dios, lo que Dios pide para mí? Señor, yo quiero obedecerte porque quiero ser tu especial tesoro. ¿Hay algún amigo más? Si lo hay, levántese esta noche. Yo quiero pedir una bendición de Dios sobre su vida. Ahora, quizá haya, le felicito, quizá haya alguien con nosotros que diga: le felicito, Dios les bendiga. Quizá haya alguien con nosotros que diga: yo no tengo problema con el sábado, yo no tengo problema, no lo guardaba porque no lo había entendido, no lo sabía, pero a partir de hoy yo quiero expresarle a Dios que quiero ser de tu especial tesoro. ¿Hay algún amigo con nosotros que, aunque no tiene problemas con el sábado, no lo había guardado antes, pero a partir de ahora quisiera
poder adorar a Dios el día sábado como el Señor. Le felicito, Dios le bendiga. ¿Hay algún amigo más? Colóquese de pie. No para que lo veamos acá, no. El que quiera en su corazón, el que disponga, Señor, quiero serte tu especial tesoro. Ayúdame para hacerte fiel. Le felicito, Dios le bendiga. ¿Hay algún amigo más? ¿Hay alguien más que esta noche está aquí sentado y siente el deseo, Señor, quiero ser de tu especial tesoro? Ayúdame a obedecer tu palabra. Si yo no le obedezco la palabra al Señor, entonces no escojo a Dios como mi rey. Estaré escogiendo como rey de mi vida Lucifer. Y no hay que escogerlo a él, porque el que escoja a Lucifer como el rey de su vida va a perdición. Porque el Señor le va a decir en el día final, no hiciste la voluntad de mi Padre. Pregunto por última vez para la oración. Quiero pedir la bendición de Dios sobre su vida, sobre su... Lo felicito, mi apreciado. Lo felicito. Pregunto la última vez. ¿Hay alguien en esta noche que en su corazón siente el deseo de ser parte de ese especial tesoro de Dios, que obedece su palabra? Y quisiera decirle hoy, Señor, bueno, en su corazón, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Hay al menos uno más que se coloque de pie? Si hay al menos uno más, levántese. Usted no se levanta para que lo veamos. Se levanta porque le está declarando a Dios, Señor, mi deseo es hacer tu voluntad. ¿Hay al menos uno más? Vamos a orar. Y mientras oramos, si usted siente la necesidad de levantarse, colóquese de pie. Hoy has conocido la voluntad de Dios. Y el Señor dice en su palabra, el pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Señor, nos ayude para hacer la voluntad de Dios. Oremos. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por habernos permitido en esta noche venir, recibir tu palabra. Hoy hemos visto que hay una señal que identifica a tu pueblo, a ese pueblo que es tu especial tesoro. Señor, ayúdanos para formar parte de tu pueblo. Ayúdanos a serte fieles, a adorarte el día sábado que tú lo creaste, le diste una bendición y lo santificaste. Es el día santo. Tu palabra dice que es tu día, no es de nosotros. 6 días nos dejaste para nosotros, pero apartaste uno para ti, para que crezcamos en el conocimiento tuyo, de tu voluntad, de tu amor, de tu misericordia. Por la eternidad se guardará el sábado, dice tu palabra. Porque yo, Jehová, crearé cielos nuevos y tierra nueva. Y tu palabra dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos en la tierra nueva a adorarte a ti. Es decir, eternamente estaremos conociendo de ti, de tu amor, de tu misericordia y de tu voluntad. Eres tan grande, Señor, y nuestra mente es tan finita que necesitaremos la eternidad para conocer más y más de ti. Padre, los amigos se levantaron. Prácticamente todos ellos tienen dificultad con el trabajo, pero anhelan formar parte de esta tu iglesia. Señor, quiero en esta noche, por el deseo que ellos tienen al colocarse en pie, lo han expresado, quiero pedir una bendición muy especial sobre ellos. Señor, bendíceles, Padre. No sabemos cómo tú lo harás, pero para ti no hay nada imposible. Padre, concédeles que ellos puedan adorarte el día sábado. No sé cómo lo harás, Señor, pero los entrego en esta noche en tus brazos de amor. Que ese deseo que ellos tienen de adorarte, de guardar tu pacto y de ser de tu especial tesoro, Señor, que pronto ellos vean tu mano guiándoles y que puedan venir cada sábado a tu casa de oración a tener un encuentro contigo. Padre, hay una señal que identifica a tu pueblo. El mundo mira a la iglesia y ve una señal, y esa señal, tu palabra dice, es el día sábado, para que todos sepan que yo soy tu Dios. Padre, te aceptamos como el Rey de nuestra vida. Toma nuestra vida, llévanos con bien a casa, danos tu bendición. Que el Espíritu Santo venga con nosotros, aclarándonos dudas,
Y permítenos, Señor, poder venir mañana para poder cerrar esta semana de conferencias y de estudio de tu palabra. Quédate con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo imploramos. Amén. 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 Les invito para que le den un abrazo al que está a su lado. Derecho, lado izquierdo, denle un abrazo y dígale gracias por haber venido. Dígale, le felicito porque somos del especial tesoro de Dios. El Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor les bendiga y que tengan una feliz noche.